Y aquí podemos ver esa eminencia cúspide que inicia en la punta de la cúspide y termina en el tercio cervical. Aquí podemos observarla desde una vista o cruzal. Vemos la eminencia cúspide, que es bastante pronunciada, que inicia en la punta de la cúspide y se dirige en sentido cervical hasta el tercio cervical de esa superficie. ¿Okay? La vamos a llamar eminencia cuspidea vestibular. ¿Okay? Los premolares tienen varias eminencias cuspídeas. ¿Okay? Cada cúspide presenta 4 eminencias cuspídeas. ¿Okay? De la cúspide o de la punta de la cúspide hacia el vestibular, la eminencia de la que ya hablamos. De la punta de la cúspide hacia mesial tenemos otra eminencia, que es una eminencia cuspidea mesial, pero le vamos a llamar brazo mesial de la cúspide vestibular. De la punta de la cúspide hacia distal se encuentra la otra eminencia cuspidea y le vamos a llamar brazo distal de la cúspide vestibular. Y la última eminencia es desde la punta de la cúspide hasta el surco central del desarrollo. ¿Okay? Entonces inicia en la punta de la cúspide y se dirige hasta el surco central del desarrollo. Esa es una eminencia cuspidea y como se dirige hacia palatino, es una eminencia cuspidea palatina de la cúspide vestibular. ¿Okay? La otra cúspide, que es la cúspide palatina, también tiene 4 eminencias. Todas inician en la punta de la cúspide. Desde la punta de la cúspide hasta el surco central del desarrollo tenemos la eminencia cuspidea vestibular de la cúspide palatina. De la punta de la cúspide hasta el surco central del desarrollo encontramos la eminencia cuspidea vestibular de la cúspide palatina. ¿Okay? De la punta de la cúspide hacia mesial tenemos el brazo mesial de la cúspide palatina. De la punta de la cúspide hacia distal, el brazo distal de la cúspide palatina. Y la última eminencia cuspidea inicia en la punta de la cúspide y se dirige en toda la superficie palatina. Esa es una eminencia cuspidea palatina de la cúspide palatina. Y aunque parezca una redundancia, no lo es. ¿Okay? ¿Por qué? Quiere decir que tanto la cúspide vestibular como la cúspide palatina tienen eminencias que tienen el mismo nombre, pero no el mismo apellido. ¿Okay? Aquí tengo una eminencia cuspidea vestibular y aquí también tengo otra eminencia cuspidea vestibular. ¿Cierto? Eminencia cuspidea vestibular es esta elevación, es esto que viene de la cúspide hasta el tercio cervical. ¿Y por qué se llama eminencia cuspidea vestibular? Porque da hacia el vestíbulo. En la cúspide palatina, la eminencia que va desde la cúspide hacia el surco central del desarrollo sigue esa dirección del vestíbulo. Por lo tanto, va a recibir el nombre también de eminencia cuspidea vestibular. La diferencia es que esta es de la cúspide vestibular y esta es de la cúspide palatina. ¿Sí? Brazo mesial, igual que el brazo mesial. Brazo distal, igual que el brazo distal. La diferencia es el apellido. ¿Ya? No es de una cúspide, sino que de la otra. Y la última eminencia inicia en la punta de la cúspide y se dirige hacia palatino. Entonces, la eminencia cuspidea palatina
de la cúspide palatina, ¿verdad? En este caso vemos las líneas del desarrollo. Ahí, ¿la ven? Dos líneas del desarrollo que inician en oclusal y terminan en el tercio medio. De las dos líneas del desarrollo, la más prominente es, o la más profunda, perdón, es la línea del desarrollo mesiovestibular, la más profunda. La línea del desarrollo distovestibular no es tan pronunciada y no es tan profunda. ¿Pero es la más profunda o la...? La mesial, la mesiovestibular. La superficie en sí, o sea, dentro de los bordes de la superficie vestibular, en sentido mesiodistal, tenemos que el tercio cervical es muy convexo, tiene una marcada convexidad. En el tercio medio la convexidad es pareja y en el tercio oclusal la convexidad varía. Tenemos tres convexidades, una convexidad mesial, y luego tengo la depresión de la línea de desarrollo, después la convexidad de la eminencia cuspidea, después la depresión de la línea del desarrollo y la convexidad en la parte distal. Aquí hay tres convexidades, aquí la convexidad es pareja y aquí una sola convexidad que es muy marcada. En sentido cérvico, o sea, desde acá hacia oclusal, en el tercio cervical la convexidad es bastante convexa, digamos, menos convexa en el tercio medio, plana y a veces puede ser hasta cóncava, y de aquí para acá tenemos una ligera convexidad en el sentido, así, si tocamos el diente en este sentido, ¿sí? Muy convexo, plano o ligeramente convexo hasta cóncavo, y aquí una ligera convexidad. Entonces siempre la superficie lo tenemos que analizar desde las dos maneras, el sentido mesiodistal y el sentido cérvico oclusal. ¿Okay? ¿Puedes poner de nuevo la que es mesiodistal? Sí. ¿Okay? Si vemos, estos dientes tienen como una forma de campana, pero son más acampanados los dientes, los premolares mandibulares. La raíz, en sentido cérvico apical. Doctor, eso cruzamos tercio medio. ¿De qué? El lateral, lo que dijo, la contorno. Entre la unión del tercio oclusal y el tercio medio. Ahí es donde está la parte más ancha de esa superficie. La raíz, en sentido cérvico apical, es bastante recta en general. ¿Okay? Y en sentido mesiodistal es convexa. Si vemos la fotografía, este diente tiene dos raíces, una raíz vestibular y una raíz palatina. ¿Okay? Este diente puede tener dos raíces, que sería lo común. También puede tener una sola raíz, o a veces las raíces pueden estar unidas, o también se les llama raíces laminadas. Por lo tanto, cuando se extrae este diente, idealmente deberíamos de tomar dos radiografías. Una radiografía en la técnica de bisectriz o en la técnica paralela, y la otra radiografía debería ser una radiografía anulada para saber si el diente tiene dos raíces, porque si tiene dos raíces, hacer un movimiento de rotación puede hacer que se quiebre una de ellas, y sacar una de las raíces es más difícil que extraer todo el diente. ¿Okay? Entonces, al igual que el canino mandibular puede tener dos raíces, tenemos que tomar, el canino mandibular puede tener dos raíces,
hay que tomar 2 radiografías cuando se va a extraer el canino mandibular. Fíjense que tú puedes ahí Sí, cuando describimos el canino mandibular, yo les presenté fotos del canino mandibular con 2 raíces. ¿Sí? Lo normal es que el canino mandibular tenga una sola raíz, pero hay caninos mandibulares que pueden tener 2. La premolar es normal que tenga 2, pero podría tener una sola raíz o raíces laminadas. 3 también es una posibilidad si la primera premolar presenta. ¿Ok? ¿Cuántos son los dientes que se muestran en una sonrisa? Esa es la siguiente pregunta. Cada persona muestra diferente número de dientes. Por lo tanto, tenemos que contar los dientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dientes. Esta persona, la de la fotografía, muestra dientes de primer molar a primer molar y no muestra diente mandibular. Por lo tanto, todo lo que hagamos en los premolares se va a observar. ¿Qué es lo que se observa? Parte de la superficie vestibular que acabamos de mencionar. La superficie palatina para su estudio tiene 4 bordes: un borde oclusal, un borde mesial, un borde distal y un borde cervical. ¿Okay? Si vemos esta foto, la superficie palatina es más pequeña que la superficie vestibular, ¿sí o no? De esta foto podemos ver la silueta de la superficie vestibular y dentro de la silueta vemos toda la superficie palatina. ¿Okay? Por lo tanto, la superficie vestibular es mayor que la superficie palatina. ¿Y por qué creen que es mayor la superficie vestibular de la superficie palatina? ¿Qué hace que sea mayor la vestibular que la palatina? Conclusión. No. Igual pasa con los centrales, igual pasa con los laterales maxilares, igual pasa con los caninos y también los primeros premolares, las superficies palatinas generalmente son más pequeñas que las superficies vestibulares. ¿Por qué? ¿No? Quiere decir que las superficies proximales siempre van a converger en palatino, o las superficies proximales siempre van a converger en lingual. O sea, los dientes no pueden ser cuadrados, porque si los dientes fueran cuadrados no formarían nunca un arco. Entonces, para que formen un arco, la parte palatino, la parte lingual siempre tiene que ser más pequeña, para que se puedan acomodar y formar ese arco. Aquí este es el primer diente quizás donde esa característica se ve bien marcada. Lo otro, con esta foto podemos ver que la cúspide vestibular es muchísimo más grande que la cúspide palatina. Entonces, si yo les doy un diente a ustedes y el diente tiene 2 cúspides, ¿qué es? Premolar. Y si es premolar es permanente, ¿no? Y si de esos premolares la cúspide es más grande y otra cúspide es más pequeña, ¿qué premolar es? Primer premolar maxilar probablemente. El segundo premolar maxilar, sus cúspides son más o menos del mismo tamaño. Entonces, esta característica de que la cúspide palatina sea más pequeña que la cúspide vestibular nos puede ayudar a diferenciar si un diente, si un premolar es primero o segundo. Lo otro, si
Si el premolar tiene dos raíces, lo más probable es que sea primero. El segundo premolar siempre tiene una sola raíz. El segundo premolar Siempre tiene una sola raíz. Es muy raro, casi imposible que tenga dos raíces. El borde oclusal tiene dos brazos. Yo ya les dije que de cada cúspide salen dos brazos, tanto para la superficie vestibular como para la palatina, ¿verdad? Entonces, este brazo sería el brazo distal y este el brazo mesial. El brazo mesial de la cúspide palatina o el brazo mesial de la superficie palatina. Siempre hay que ponerle su apellido. Inicia en el ángulo mesio-ocluso palatino, que sería más o menos aquí, y se dirige hasta la cima de la cúspide. ¿Qué dirección lleva? Se dirige hacia distal y oclusal. La dirección es distal y oclusal. De la cima de la cúspide cambia completamente la dirección y se dirige hacia distal y cervical hasta llegar al ángulo disto-ocluso palatino. Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles son los límites de el borde oclusal de la superficie palatina del diente 1/4? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los límites? El ángulo mesio-ocluso palatino y el ángulo disto-ocluso palatino. ¿Sí o no? Disculpe, superficie palatina. Del diente 1/4. Si les pregunto en cuántas partes está dividido el borde oclusal y cuáles son los límites de esas partes, ¿cuáles serían? El límite del brazo mesial, Encima de la cúspide y el ángulo mesio-ocluso palatino. el mesio-ocluso palatino, y la cima de la cúspide. Entre la cúspide es la cima de la cúspide. Y el brazo distal, sus límites son la cima de la cúspide y el ángulo disto-ocluso palatino. ¿Cuál de los dos es más largo? Distal. El distal es el más largo. Yo les había dicho que esta cúspide está torcida hacia mesial. Por lo tanto, este borde o este brazo mesial siempre va a ser más corto. El borde mesial inicia en el ángulo mesio-ocluso palatino y termina en la línea cervical. ¿Okay? El tercio oclusal es convexo y el tercio cervical es recto o ligeramente cóncavo. ¿Ok? Repite lo del borde mesial. El anterior. Mesio-ocluso palatino y termina en el ángulo cérvico-ocluso palatino, o también se puede decir en la línea cervical. La mitad oclusal de este borde es convexo y la mitad cervical es recto o ligeramente cóncavo. ¿Okay? Mesio cérvico palatino. Termina en el mesio cérvico palatino. Su recorrido es convexo y después recto o cóncavo. Es bastante convexo. ¿Ok? Inicia en el ángulo disto-ocluso palatino y termina en el ángulo disto-cérvico palatino. Y su recorrido es bastante convexo. Luego, la línea cervical, que es una línea cervical corta,
y es cóncava hacia oclusal o convexa hacia apical. Esos son los 4 bordes que forman la superficie palatina. Cervical, la línea cervical o el borde cervical de la superficie palatina. Es cóncava hacia oclusal o convexa hacia apical. ¿Cómo creen que sea esa superficie? La cara palatina. Sí, la superficie palatina, si deslizo mi mano, así, o deslizo mi mano así, es convexa en ambos sentidos. No es cóncava, convexa en ambos sentidos. Es una superficie más pequeña que la superficie vestibular, es más angosta y convexa en ambos sentidos. Lisa y convexa en ambos sentidos. ¿Okay? No tiene líneas del desarrollo y no tiene ninguna otra característica. Es una superficie lisa y convexa. La raíz Eso era de qué, doctora. de la superficie palatina. La raíz es una raíz más angosta que la raíz vestibular. ¿Ok? La raíz palatina es más angosta que la vestibular y es una raíz convexa en ambos sentidos, cérvico-apical y mesiodistal. Si ven esa foto, siempre esta característica es bastante marcada, la diferencia de tamaño de las dos cúspides. La superficie proximal también vamos a dividirla, vamos a hablar del borde vestibular, el borde palatino, el borde oclusal y el borde cervical, que son los límites de la superficie proximal. Entonces, yo les puedo preguntar, ¿cuáles son los límites de la superficie proximal mesial o proximal distal del diente 1-4? ¿Cuáles son los límites de esa superficie? ¿Cuál? ¿Cuáles son los límites de la superficie? Mesial del diente 1-4. Líneas cervicales. El ángulo mesio ocluso para el ángulo mesio. Vean, si esta parte de la pizarra o esta pizarra es la superficie, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites de esta superficie? El ángulo mesio ocluso vestibular y el ángulo mesio ocluso. ¿Cuáles son los límites de Nicaragua? Hacia el norte Honduras, hacia el sur Costa Rica, hacia el este. Y el otro lado, el otro mar. Entonces, ¿hay algún ángulo ahí metido? No, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto los límites de una superficie, en este caso, la superficie mesial, que sería más o menos esto, ¿cuáles serían los límites? Borde vestibular, borde palatino, borde cervical y borde oclusal. ¿Cierto? Los ángulos no tienen nada que ver como límites de una superficie.